Dios les bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos nuevamente y por este medio traer la palabra del Señor para hacerle de bendición. Estamos con mucha expectativa porque ya pronto retornamos a la casa del Señor. David dijo, me gozaré con lo que dijeron, a la casa de Dios iremos. Prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Nos sentimos gozosos porque con mucha expectativa todos vamos a tener el privilegio de pronto adorar al Señor este próximo domingo. Así que siga orando para que el Señor nos siga poniendo gracia y nos permita el privilegio de congregarnos juntos para que valoremos ese sacrificio, el estar juntos en la casa otra vez. Todo esto lo está permitiendo Dios con ese propósito para nuestras vidas. Así que desde ya sean bendecidos y orando y con mucha expectativa para recibir nuestro próximo servicio el domingo. Sean bendecidos. Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón de exhortación, de equipamiento, para que le bendiga en este día. Así que voy a orar para que Dios ponga la gracia y la recibamos con mansedumbre. En el nombre de Jesús, Padre, danos gracia una vez más para recibir tu voz, para recibir tu palabra, para ser edificado en ella y consolado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo imploramos, Señor. Ayúdanos. Amén y amén. Esta palabra lleva como tema fortaleciéndonos en su gracia. Oiga, como dice, fortaleciéndonos en su gracia. Está basada en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer mi apoyo bíblico aquí. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta es una exhortación del apóstol Pablo, ya haciendo su despedida y aquí dando una delegación al joven pastor Timoteo, poniendo una directriz de lo que él entendía que era necesario. Y lo que vemos que el apóstol enfatiza en el capítulo 2, versículo 1, es lo primero. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si lo leemos en otra versión se puede entender mejor. Dice, sé fortalecido, sé equipado, sé habilitado en la gracia de Dios. Y yo he estado hablando de la gracia de toda la manera que puedo, porque la necesitamos de parte de Dios. Uno llega a entender que solamente a través de la gracia de Dios podemos tener victoria en diferentes áreas. Y Él dice que sean fortalecidos. Yo quiero que vayamos un poco más y he estado dirigiéndole a esto porque la Biblia dice que hay una gracia que nos será dada en la manifestación de Cristo. Y quiero que todos estemos en expectativa a esto. Es importante que miremos y aprendamos todo lo que podamos respecto a la gracia de Dios. No es un tema rico, es un tema que nunca termina, es un tema lleno de abundancia, es un tema lleno de revelación. La gracia nos sorprende permanentemente. La gracia nos da identidad de lo que somos. El apóstol Pablo en cierto momento llegó a decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No sé si entendemos esa expresión, yo soy lo que soy por la gracia. Y eso lo que quiere decir es que la gracia te da identidad. ¿Qué es lo que él era? Él era un apóstol, él era un enviado, pero él llegó a entender que esa comisión él la llegaba a realizar producto de la gracia de Dios. La Biblia dice que Cristo crecía en gracia y se fortalecía. Entonces la gracia siempre aparece como el vehículo, y Pablo, como tuvo una experiencia con la gracia bien poderosa, un hombre cuando se llamaba Saulo de Tarso, un criminal, un hombre que perseguía a la iglesia, tiene mucho que hablar de este tema. Por eso cada una de sus cartas son selladas con el tema de la gracia. Es importante mirar esto a la luz de la palabra. Aquí en la recomendación y en la directriz que le está dando a Timoteo, empieza a decirle, tú pues, hijo mío, sé fortalecido en la gracia que es en Cristo. Entonces la gracia no es simplemente un don merecido, un regalo. Esa es la primera definición para entrar en materia. La gracia, hermano mío, es un poder. Yo quiero que entendamos esto.
Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos que pidamos la gracia a Dios. Nos exhorta el libro de Hebreos permanentemente a que podamos pedir y solicitar esa gracia que proviene de Dios para que nos ayude en el desarrollo de la obra que Él nos ha encomendado. Y lo que estoy tratando de trasladar en todos estos momentos y los pensamientos que Dios puso en mi corazón van basados, voy a poner esta como reflexión primero y después vamos a mirar en la Biblia 3 tipos de gracias que fueron dadas al pueblo de Dios y cómo en el momento indicado estas gracias operaron a favor de Dios. Vamos al final también a orar para que esa gracia venga sobre nuestro espíritu. Y le voy a recrear la escena como en los días de Egipto. ¿Por qué tenemos que entender esto? En los días de Egipto, Israel 430 años estuvo en esclavitud, bajo la opresión de los faraones. Y la Biblia dice que Dios determinó liberar a Israel. Usted sabe todo, mandó a Moisés, mandó las señales. Y cuando estas señales pasan, están cayendo estas 10 plagas, le ponen versiones así. Este acontecimiento que está sucediendo en el territorio de Egipto está dañando gravemente la economía, destruyendo todo. Hay plaga de moscas, hay pestes, hay de todo tipo de cosas fluyendo dentro de este pueblo. Ahora yo quiero que vea, mientras este desastre se está dando, Israel está metido dentro de Egipto. Quiero que agarre esto bien. Y mientras este desastre se está dando a nivel político, social, espiritual, en esa temporada de Egipto, Israel está ahí. Israel está ahí y todo este embate que se están cayendo sobre Egipto, que simboliza el mundo. Y vemos todos estos daños colaterales. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque en medio de todo ese desastre tenemos a un personaje que estaba operando ahí, se llama Faraón. Y yo sé que en muchas ocasiones, y tampoco es el momento, no vamos a hablar de él tal vez ahora, pero en medio de todas estas plagas estaba presente Faraón. Ya había decretado una salida para Israel y la orden que Dios había dado es: deja ir a mi pueblo para que me adore. Cuando estaba meditando en esto, estamos parados exactamente proféticamente ahí. Dios ha dado una orden: deja a mi pueblo que regrese a la casa a adorarme. Pero como en los días de Egipto, lo que está sucediendo, hay un espíritu de opresión y lo estamos notando que está haciendo el mismo daño que estaba haciendo Faraón. Faraón no quería soltar. En medio de Faraón tener su economía destruida, en medio de tener el ejército distorsionado, aún los primogénitos estaban muertos, un rey sin moral, totalmente destruido, su gente estaba desalentada, deprimida. En medio de eso no quería soltar a Israel para que regresara al desierto, para que fuera el destino que Dios había establecido a levantar el nombre del Señor. Entonces es muy importante mirar esto porque todo esto es una sombra y se escribió para nuestra enseñanza. Está plantado aquí para que nosotros no regresemos. Hay un faraón, hay un espíritu moviéndose en el aire que quiere impedir el retorno. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Éxodo nos damos cuenta cómo es la operación de Faraón. La Biblia dice que lo ponía opresión y ponía carga. Hay un espíritu poniendo carga, poniendo presión, depresión, deudas, división matrimoniales, todo tipo de cosas para que el pueblo no pueda regresar a su lugar de origen. Y tenemos que entender esto. Estamos trabajando o pasando por esa batalla. Él está quitando el deseo de regresar a casa. Dios está poniendo expectativa con su casa, porque hay cosas que solamente en la casa de Dios pueden acontecer. Hay cosas que solamente pasan cuando estamos unánimes juntos en un espíritu fluyendo, levantando el nombre del Señor. Y lo que ha hecho Faraón es poner cargas para impedir, así como quería impedir la salida de Israel. Asimismo, dentro de esta pandemia, este espíritu de Faraón, que es un espíritu que oprime la mente con información, con desinformación, con contienda, con chisme, con todo lo que puede en el aire. En muchas ocasiones Faraón dijo: voy a soltar a los hijos, pero a los hombres no. En otra ocasión dijo: voy a soltar a las mujeres, pero a los niños no. Porque lo que buscaba era fragmentar la familia. Hay un espíritu operando en el aire. Hay un espíritu para que no retornes. Y la orden dada por Dios fue: Faraón, suelta a Israel para que me adore. Yo te vengo a decir que la orden que Dios ha dado es que todo espíritu opresor te suelte, porque vamos a adorar el nombre de Dios como nunca. Y es importante que entendamos esto, porque aquí va
aquí vamos a instalar entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fortalécete en la gracia de Dios. Vamos a mirar cómo Dios le otorgó a su pueblo gracia. Cómo Dios le repartió a su pueblo una gracia especial para que pudiera retornar, para que pudiera ir a su lugar de origen, para que saliera de la opresión a la cual Faraón lo tenía. Y esta primera gracia que vamos a mirar está en el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Cómo Dios le rompió la operación a Faraón. Fue a través de la operación de la gracia de Dios. Así que quiero que vea lo que dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 16. Mire lo que dice. Este es Moisés bendiciendo a las tribus. Y mire lo que Moisés da a conocer ahora. Moisés nunca ha hablado de este tema. Por muchos años esto estuvo en secreto, pero Moisés entiende que es el tiempo, el pueblo ha madurado y necesita saber cómo fue que se dio su libertad. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué fue lo que Israel calificó para ser libre? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, cuando está en Deuteronomio, su último libro casi cerrando, y él le toca bendecir, Deuteronomio 33, 16, mire lo que dice Moisés. Con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Esta es una revelación que nadie ha escuchado. Y Moisés está diciendo, yo sé que muchos de ustedes pensaron que fui yo, que fui con una vara a librarlo a ustedes, que fue que me comisionaron a mí por mi ministerio, por mi llamado. No, yo quiero decirle ahora que usted tiene la madurez espiritual, que lo que pasó allí tuvo que ver con la gracia del que habitó en la zarza. Esta fue la primera gracia que Dios empezó a colocar para Israel. Y esa gracia tú necesitas conocerla. Esta gracia empezó a proclamar la libertad. Y lo que esta gracia hizo fue poderoso. Yo siempre lo defino en estos tres conceptos. De manera individual, esta gracia afectó a Moisés de manera triple. Todo lo que estoy diciendo está en el capítulo 3 y capítulo 4 del libro del Éxodo. La gracia del que habitó en la zarza. ¿Qué pasó aquí? Moisés llega sin saber quién es Dios, sin saber quién es Él, sin saber los recursos que tiene en su mano. Así Él se acerca a la zarza con estas tres condiciones. Y cuando él se topa con este gran yo soy, con esta gracia, con esta cristofanía, con esta manifestación de Dios allí, Moisés recibe la primera revelación y empieza a entender quién es Dios, porque le dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Así que la gracia que habita en la zarza nos hace entender quién es Dios. Pero lo segundo, en el capítulo 4 vemos, esa gracia le hace entender a Moisés quién es Él. Le dice esa gracia, métete la mano en el seno, en el pecho. Y cuando Moisés saca la mano está leprosa. Y otra vez entra la mano y sale limpia. Y Dios empieza a enseñarle la condición. Moisés se da cuenta allí que es torpe, que es tosco, que no puede fluir en palabras. Y empieza a tener un encuentro con su propia incapacidad. Esta gracia nos revela quién es Dios. Esta gracia nos revela quiénes somos nosotros, nuestras impotencias, nuestras debilidades. Pero esta gracia también nos enseña nuestros recursos. Porque le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque él dijo, ¿cómo iré a Faraón? ¿Cómo voy a liberar a esta gente? ¿Cómo lo voy a hacer? Y él le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. El Señor, como si dijera, es suficiente. Así que esta gracia nos enseña tres cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres? ¿Y qué tipo de recursos tienes en tu mano? Esto empezó a afectar a Moisés. Esta gracia comenzó a proclamar la liberación de Israel, aun cuando Israel no sabía. Recuerde que esto se está dando allí, en la montaña del Sinaí. Nadie sabe nada respecto a esto. Solo Moisés hablando, y Moisés está diciendo, yo te bendigo con la gracia que habitó en la zarza. Es una gracia que estaba hablando de la liberación a favor de su pueblo, y el pueblo ni siquiera había oído. El pueblo que estaba oyendo era el látigo de Faraón, la presión, las situaciones que estaba viviendo. Pero el pueblo no se imaginaba que detrás de la montaña había una palabra de revelación fluyendo, diciendo, ese es mi pueblo y hay que liberarlo. Había una gracia habitando en la zarza, proclamando un destino, proclamando una salida. Dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he visto la opresión. He visto el tiempo, tienen 430 años. Esta gracia mira el tiempo, mira la aflicción. Esta gracia puede mirar la condición que tú tienes. Y estaba mirando la condición que tenía Israel en aquellos días.
Esa gracia que posó en la zarza es la que mira el sufrimiento y mira la condición en la cual tenía el pueblo. Esta gracia estaba proclamando la libertad. Este pueblo necesita ser liberado. Ahora entendemos lo que dice Deuteronomio 33:16. Yo te bendigo con la gracia del que habitó en la zarza. Hay una gracia. Israel no sabía de eso, porque eso estaba allí fluyendo. Había una comisión que se estaba desatando. Había una comisión que se estaba desatando. Había una dirección. Había una palabra caminando hacia el problema. Aquellos hombres aguantando latigazos, aquellos hombres haciendo ladrillos para Faraón, aquellos hombres recibiendo una opresión, pero ya la gracia había determinado una libertad. Es lo que yo quiero que vea. Eso se parece mucho a lo que el apóstol Pablo dice, la gracia que nos fue dada antes de los tiempos. Y esto quiere decir, antes que tu problema se formara o tu situación, ya ha habido una gracia destinada. Ya tu problema, tu situación, tu condición está determinada de parte de Dios. Esto no es si Faraón quiere, esto no es si el mundo quiere, esto no es si la situación permite, esto es que Dios dijo, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he venido. Esta es la gracia de la zarza, donde el Señor se manifiesta como el yo soy. Ese es el nombre, podríamos decir, hasta más profundo de Dios. Es su esencia, es el nombre indescriptible, y Dios se manifiesta en esa gracia, en ese nivel. ¿Para qué? Para poner en estrecho a los enemigos y producirle la libertad a su pueblo. Esa es la primera gracia que tú tienes que conocer, porque estamos bajo el ataque de Faraón y tienes que saber que esa gracia de Dios ya vio tu problema y va. Voy a repetirlo otra vez. La gracia del que habitó en la zarza venga sobre tu cabeza. Es una gracia para que esté en tu entendimiento. Es una gracia entender que aunque estés pasando un proceso, Dios ha determinado en su consejo la libertad de ese proceso. Esa gracia tiene que posar en tu cabeza y en mi cabeza. Mira qué tremendo, mira qué poderoso. Avancemos un poquito y miremos la segunda gracia. Estoy hablando de Israel y estoy hablando de lo que Pablo dijo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. La gracia de Dios es lo que nos da la fortaleza. No podemos con nuestra fuerza. No podemos con el evangelio que queremos llevar a Dios. Ese evangelio ya no funciona. Es el evangelio donde Él nos habilita, donde tenemos que pedir ayuda para todo. Señor, danos gracia para aquello, para esta puerta, para allí. Ayúdanos, Señor, cúbrenos porque no podemos. Es la gracia de Dios. Y lo que yo quiero que vea, estamos en la ley. Y aún en la ley la gracia está operando, porque la gracia no tiene que ver con temporadas. La gracia es la manifestación de Dios. Es lo que Dios es en su naturaleza. Dios es amor y Dios es misericordia. Entonces esa primera gracia, la gracia que habitó en la zarza, es la gracia que habita aún en lo que no da fruto. Porque la zarza, ¿qué es lo que es? Es un arbusto espinoso. Incluso se le llama hasta arbusto dentro de la rama perjudicial. No produce nada. Sin embargo, porque si usted fuese como un príncipe elegante, te ha dicho, no, póngame ahí una planta de Milton, una rosa, sí, en esa rosa yo voy a posar. Pero qué tremenda es la naturaleza de Dios. Dios escoge lo que no es. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y entendidos. La gracia que habita en la zarza no tiene que ver si eres fructífero o no. La gracia que está en la zarza no tiene que ver si eres rechazado o no, si hay espinas sobre ti. Dice que esa gracia posó. Este es el primer encuentro que Moisés tiene. Y por eso él queda impresionado. Cómo este fuego no se consume. Cómo esta gloria está aquí, aún en lo espinoso. Hay una gracia de Dios. Aún áreas en tu vida y en mi vida, Dios puede sobrellenarla a través de su gracia. Mira qué curioso. La segunda gracia que vemos que Dios impartió a su pueblo. Son muchas. Yo estoy identificando esta porque son las que están más señaladas. 3 le voy a poner para que la atrapemos a manera de exhortación. Éxodo capítulo 12, verso 36. Una gracia, vayan para ir a buscarlo. Ahora, una gracia cuando van a salir. Éxodo capítulo 12, verso 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire qué poderoso. Un pueblo, como yo siempre digo, sin un pincho encima. No tienen ni un cuchillito, no tienen ni siquiera el entrenamiento de la guerra. Israel no tenía ni siquiera ejército formado, ni siquiera la nación.
entonces no había que temerle. Sin embargo, dice la Biblia, voy a repetir, Jehová dio gracia a su pueblo delante de los egipcios. Mira qué poderoso esto. Y le dieron cuanto pidieron. Mira qué tremendo. Ahora, recordemos lo que hay aquí. Egipto está sometido en una gran crisis económica. Totalmente está destruido, producto de las 10 plagas. ¿Usted se cree que alguien destruido, como alguien que está en una crisis, qué tiene que pensar? Decir, no, lo que hay aquí para mis hijos, no, lo que hay aquí para mi futuro. Sin embargo, Dios puso una gracia de manera tal que los egipcios, ¿saben qué hicieron? Tuvieron que soltar y dar. Mire qué tremendo. Esta es una gracia operando en el mismo entorno, en el mismo ambiente del mismo enemigo. Esto nos enseña que Dios no depende de la estabilidad económica de una nación para bendecir a su pueblo. ¿Cómo estaba la nación de Egipto? Totalmente devastada económicamente, sin futuro, sin esperanza. Todos sus ríos contaminados, todo su ganado muerto, todas sus plantas destruidas, no había cosecha, nada. Sin embargo, voy a repetir, esto nos enseña que Dios no depende de la estabilidad económica de una nación para bendecir a su pueblo. Para Dios proveernos, no simplemente cosas materiales, lo que Él quiera. Siempre he aprendido que cuando Dios te desafía a ti, a mí, a veces Dios nos desafía a un proyecto y ¿sabe qué nosotros hacemos? Míreme para acá. Hacemos así, evaluamos el proyecto financieramente y si según esté en nuestros recursos le decimos que sí o no a ese proyecto. Es un error. Cuando Dios te desafía a un proyecto, no está limitado tu bolsillo. No se puede decir, yo no puedo hacerlo porque no tengo. Tú tienes que confiar en el recurso. ¿Y quién es ese recurso? Él es tu recurso y mi recurso. Cuando entendemos esto, esto nos bendice la vida. Entonces voy a repetir esta idea. Esto nos enseña que Dios no depende de la estabilidad económica de una nación para bendecir a su pueblo, porque aquí esta nación estaba destruida. Sin embargo, Dios puso una gracia y salieron bendecidos. Mire qué tremendo. Dios no necesitó de trabajos, Dios no necesitó de la experiencia de ellos, Dios no necesitó de estrategias, Dios no necesitó de vínculos o conexiones. Dios no necesitó sus propias habilidades. Ah, no, fue que yo hice aquello y que yo me capacité. No, no, aquí dice que hubo una gracia. Y se empezó a soltar el favor de Dios. El favor de Dios. Lo más poderoso que le puede pasar a un hombre o una mujer de Dios es que Dios extienda su báculo de gracia. Para hacer un paréntesis ahí, como en los días de Estel. Había un decreto de muerte. Todo el que entre a la sala del rey puede morir según las leyes de Persa. Y Esther entró. Y dice la Biblia que ella entró y se arriesgó en fe. Y la Biblia dice que el rey puso el báculo. Y eso simboliza, cuando el rey pone el báculo, simboliza el favor de Dios sobre ti. La bendición más grande que un hombre y una mujer pueden tener es que esté la gracia de Dios sobre ellos. No hay prosperidad, olvídese de eso, más grande que la gracia de Dios sobre una vida, sobre un matrimonio, sobre un hogar, sobre una familia, sobre un ministerio, sobre un llamado. La gracia de Dios es la base. La gracia de Dios no es cualquier cosa, mis hermanos míos. Es por los que estamos aquí, por los que nos movemos, andamos y somos. No entiende lo que Pablo dice. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo, pero tú eres un exégeta, un hombre que aprendiste la escritura a los pies de Gamaliel. No me entienden, soy lo que soy por la gracia. Pablo, pero tú eres un hombre que te apalearon en la cárcel, te azotaron. No me entiende, yo soy lo que soy por la gracia. Pablo sabía. ¿Sabemos nosotros hoy que somos lo que somos por la gracia de Dios? Esto es importante porque esta es la segunda gracia que vemos operar a favor de Israel. Ahora note esto, esta gracia se manifiesta cuando ellos cumplen al pie de la letra. ¿Sabe qué? Cómanse el cordero esta noche, asado, cada uno por familia, y apliquen la sangre. La Biblia dice que, capítulo 12, usted lo puede ver en su casa, dice la Biblia que cuando escucharon esto lo obedecieron al pie de la letra y adoraron a Dios. Una vez que asumieron la cruz, dijeron sí, recibimos el sacrificio. ¿Cómo se aplica para nosotros eso hoy? Son gente que absolven el sacrificio de Cristo, le dicen sí, yo creo lo que hiciste en la cruz, lo aplico en mi casa, en mi vida, estoy creyendo eso. Y cuando ellos absolvieron ese regalo, entonces dice, Dios puso gracia sobre ellos. Mira qué poderoso. Esta es la gracia número 2.
Es la gracia que nos abre puertas en lugares que no sabemos ni siquiera cómo se logró. Es como tú dices, Dios mío, ¿cómo fue que pasó eso? Porque usted sabe que según el pronóstico eso no se podía dar. Sin embargo, Él produjo gracia. Esta es la gracia número 2. La gracia que habitó en la zarza. Es la gracia que habla de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra salida. Y ni siquiera sabemos de eso. Y ya Dios está peleando en nuestro caso. Está mandando ayuda, está preparando a alguien con una vara, con una ayuda para que venga a librarnos. Una gracia que ya se destinó. Qué tremendo un pueblo que conoce eso, que está pasando un proceso, que está bajo el látigo de Faraón y dice, no, detrás del monte allí hay una gracia destinada, hay algo que viene. Yo le sirvo a un Dios fiel, a un Dios de pacto, estoy unido con Él y hay una gracia, hay una promesa sobre mis hombros y no sé cómo, pero se va a activar. Esa es la gracia de la zarza. Pero esta gracia es la gracia que Dios nos da delante de los egipcios. Los egipcios representan a nuestros enemigos, nuestros adversarios, aquello que se nos pone. Y Dios puede poner tanta gracia que aún a ellos puede usar para bendecirnos, de donde Dios nos abre puertas. Sin nuestra capacidad, sin nuestros talentos, sin nuestras habilidades, Dios puso gracia. Pero sobre un pueblo que entendió la sangre, sobre un pueblo que se comió al cordero, sobre un pueblo que se definió y dijo, hasta aquí llegamos hoy. En la opresión de Faraón, se pusieron su ropa de libertad, tomaron su pan sin levadura, tomaron su vara, adoraron y dijeron hasta hoy. Y Dios dijo, ese pueblo necesita ser cubierto bajo la gracia del amado. Y para concluir, quiero que veas esta tercera gracia, bien poderosa. Aquí voy a cerrar. Está en Jeremías capítulo 31, versículo 2. Jeremías 31, versículo 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada y halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, mire el orden. La primera gracia que habitó en la zarza es la gracia que Dios envía para liberarte del problema. La envía antes que tu problema se forme. Ya esa gracia va por ti. La segunda gracia que vimos está en la salida. Cuando Israel va a salir, entonces Dios dice, necesitan gracia otra vez. Ahora le pone otra gracia y es cuando van cruzando el desierto. Esta es una gracia cuando vamos de paso por un proceso o por una circunstancia. Hallaron gracia en el desierto. Mucha gente no predica esto porque no lo ve. Cree que el pueblo sobrevivió con la ley. Dios operaba en la misma ley, operaba con la gracia. Lo que pasa es que esto hay que verlo con unos espirituales. Aún en la misma ley, la gracia estuvo operando una y otra vez a favor de Israel. Voy a repetir eso. Jeremías 31, versículo 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, hablando de Faraón, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Es decir, es una gracia que te viene a habilitar mientras vas pasando el proceso. Ahora, ¿dónde se manifiesta? Cada una se manifiesta en un lugar diferente. La primera gracia se manifiesta en la zarza, en aquello infértil, en aquello que no produce fruto, en aquello espinoso, en aquello que no es, en aquello vil. Dios lo utiliza y se manifiesta aquí. La otra gracia se manifiesta en Egipto a la hora de la salida. Pero esta gracia se manifiesta en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? El desierto es un lugar inhóspito. Esa es la palabra más adecuada. En el día hay calor extremo, que hasta puede matar a alguien. En la noche, frío extremo. Y su ecosistema, para que le ponga, como dicen por ahí, la salsa a los tacos, es escorpiones, cactus y serpiente. Es decir, que tenemos un lugar totalmente improbable, un lugar con cero probabilidad. Nada crece, nada se da. ¿Qué se puede sacar de un desierto? Sin embargo, voy a repetir, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada y halló gracia en el desierto. El desierto en la Biblia representa tu proceso y mi proceso. Ya hallaste gracia en el proceso. Mira lo que dice aquí. Esta gracia del desierto fue poderosa sobre Israel. Aún estando bajo la ley, le cayó la gracia de Dios. Ahora dígame, yo no me voy a decir una cosita aquí porque no tendría tiempo para hablar. Eso sería un solo tema.
hablar de la gracia en el desierto. Por ejemplo, díganme si esto no es gracia. Le pusieron una columna de noche de fuego para que en el camino, ¿cuánto ellos pagaron por ese fuego, por esa luz? ¿Cuánta factura eléctrica pagaron? Ninguna. Dios lo iluminó en el desierto. Ahora de día, ¿qué le puso? Columna de humo. ¿Cuánto pagaron por esa columna de humo? Dice, donde quiera que se movía la sombra, se movía el pueblo. Mire qué curioso esto. Estaban cubiertos en una sombra que ellos no compraron ni pagaron. Yo me imagino los vecinos que veían tal vez, ¿y qué es esto? ¿Cómo este pueblo camina con esa sombrilla? Para aquí, para allá, está aquí. La gracia de Dios, hermanos míos. Esto simboliza el Espíritu Santo, el fuego. Y las columnas de humo simbolizan la actividad del Espíritu Santo que estaba simbólicamente cubriendo al pueblo, guiándolo hacia su destino. Le dio a beber agua de la roca. ¿Quién ha visto que en un desierto se saca agua? ¿Y quién es esa roca? Cristo. ¿Cuánto pagaron por esa agua? Nada. ¿Y cómo vino? Gratuito. ¿Y cómo se llama eso? La gracia que viene en el desierto. Mire esto. Le trajo codornices, carne. La Biblia especifica en algunas visiones que subió casi 1 metro de altura la cantidad de carne. Ya usted sabe, 1 metro. Algo como así. Desde el suelo hasta arriba. Todo eso estaban rodeados de carne. 1,5 millones de personas, 2 millones, dicen mucho. ¿Usted sabe qué cantidad de carne es esa? ¿Cuánto pagaron por esa carne? ¿Cuándo fueron a la carnicería a buscarla? ¿Cuándo la pidieron? Y caía. Dígame si no se llama gracia esto en el desierto. Mire, este es fuerte. No se conformaron a la carne. Entonces le mandó pan del cielo. Y esto es lo que usted sabe que se llama maná. Le caía esta semilla todos los días. Con miel. Semilla. Parecía como semilla de culantro, dice la Biblia. Y caía esta semilla todos los días llamado maná. Pero me gusta mucho como un salmo lo llama. La Biblia dice, le diste pan de ángeles a tu pueblo en el desierto. Mire qué poderoso. Ya ni siquiera maná, sino le diste pan angélico, la comida de los ángeles. Hey, ángeles, pásenme esa ración. Hay un pueblo mío hambriento abajo. Y le proviste esa comida a tu pueblo. Mire la gracia del desierto. Dando pan, comida, cobertura. Mire qué tremendo esto. Ahora agarre esta mano, no sé si esta es tan fuerte. No me entró en la revelación todavía. Lo estoy poniendo para que se inquiete, para que vea lo tremendo que es lo que es la gracia. Mira lo que dice Deuteronomio 29:5. Nunca se envejeció su ropa, ni su calzado, durante 40 años. Recuerdo que un hombre de Dios, me voy a reservar el nombre, un hombre de Dios fue al Sinaí, subió un día, compró unos zapatos nuevos, subió, y cuando iba por la mitad del monte, el calzado se le desbarató, inservible quedó. Y él se quedó mirando sus zapatos y dijo, oh, pero se me rompió, se me desbarataron los zapatos. Y mientras estaba mirando, la voz de Dios le habló y le dijo, mira, qué curioso, se te desbarataron en un día de camino, subiendo arriba. En un día no, en una subida, en una excursión, en el Sinaí, que es la misma península donde estuvo Israel. Y sabe que le dijo el Espíritu, mi pueblo anduvo aquí 40 años y nunca una correa del calzado se rompió. Y él empezó a llorar. Porque este es el encuentro de la gracia de Dios. Nunca se envejecieron su calzado ni su vestidura. ¿Puedes entender esto? Hago un paréntesis aquí, le ponemos un son a esta palabra. Vamos a mirarla. Esto como se le dio una orden al tejido, al algodón. Algodón, no te pudras. Hilo, estírate. ¿Cómo así? Mientras los niños vayan creciendo, crece tú junto con ellos. Zapatos, empiecen a crecer. Porque nunca se los quitaban. Caminaban con ellos, iba creciendo con ellos. No sé si entendemos esto y la revelación que hay aquí. Esta es la gracia que él está diciendo aquí. La gracia que habitó en el desierto. Es la gracia que te hace cruzar en un proceso. Que aún tu vestidura, aún la ropa que te pone, tiene una palabra de parte de Dios. Dios toma en cuenta aún el mínimo detalle. Todo está cronometrado dentro de esa gracia poderosa. Y yo quiero culminar aquí con lo que para mí es una de las cosas más impresionantes. Y creo que la he compartido con algunos de ustedes, pero tengo que liberarla otra vez para que te bendiga. Quiero liberarla otra vez. Y es, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Una de las gracias para mí más poderosas que hallaron en el desierto fue que pudieron levantar el tabernáculo de Moisés. No sé si entendemos lo que esto significa y lo tremendo.
porque estamos hablando del lugar del desierto. Y cuando esto empezó a venir hace algunos días, el Señor empezó a recordarlo en mi mente. Y yo sé que lo he compartido con usted, pero ahora está vivo, lo necesitamos entender. Porque ellos estaban en ese proceso, sin nada. Ahora, si me deja hacer un paréntesis aquí, este pueblo que está aquí, es el pueblo que se levantaba por 430 años, ¿sabe qué? A pisar lodo con paja en Egipto, pisando lodo una y otra vez. Esto era lo que veían los padres, los hijos de los padres. El niño veía a su papá y le preguntaba al otro niño, ¿tu papá? ¿Qué tu papá trabaja? Pisando lodo. Y le preguntaba al otro vecino, ¿y tú? Pisa lodo. Y le preguntaba al niño, ¿y tu papá? Pisa lodo. Entonces los muchachitos decían, ¿pero y qué es lo que? Y los papás de nosotros hacen lo mismo, todos pisan lodo y hacen ladrillos. Sí, eso es lo que hacían 1 millón de personas bajo la opresión de Faraón. Faraón no le permitía que desarrollaran la capacidad que tenían dentro. Estaban pisando, estaban en un círculo de repetición, haciendo ladrillos, haciendo pirámides, haciendo todo el mismo día, porque el espíritu de Faraón te destruye tu potencial. Por eso cuando comienza el capítulo 1 dice, seamos sabios para que no se multipliquen esta gente. Vamos a matar lo que está en el vientre de ellos. El espíritu de Faraón, voy a tomar un tiempo para eso, quiere destruir lo que se encuba, la promesa de Dios, cargar, para que no des a luz lo que Dios ha destinado sobre tu casa y sobre los tuyos. Ahora, agarra esto. Este mismo pueblo que tiene 400 años pisando lodo, haciendo ladrillo, haciendo la misma repetición durante todos los días, generación viene y generación va, y lo mismo durante 430 años. Ahora este pueblo sale al desierto y este mismo pueblo, Dios le dice, ustedes van a construir un tabernáculo. Esta es la gracia del desierto. Y empieza a venir una unción. Agárreme esto porque le va a ayudar. Empieza a venir una unción de creatividad. Y empiezan a salir carpinteros, plateros, fundidores, curtidores de tela, tejedores, artesanos, orfebres, gente que manipula la piedra, gente que tiñe la ropa de colores, y empieza a venir, los carpinteros empiezan a tallar y empieza a venir una unción. Esta es la unción de creatividad. Y dice, no, yo hago las columnas. Otro dice, no, yo fundo la plata. Otro dice, no, yo tiño la tela. Otro dice, yo tejo. Otro dice, no, yo tomo las pieles de animales y las saco. Y empieza a venir una unción. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Y empieza a venir esta es la gracia creadora. Es la gracia que en medio del desierto saca, no te echas a morir, sino que produce una unción donde viene una creatividad. Y muy curioso, con esto dice la Biblia, nunca dice construyeron el tabernáculo, dice levánteme un tabernáculo, porque ese tabernáculo es una figura de Cristo Jesús. ¿Sabe qué ellos hacen? Le llega la unción y empiezan a sacar la creatividad, empiezan a sacar a Jesús, empiezan a llover ministerios. Ole, ¿cómo esto es posible? En la primera gracia Dios empieza a hablar de libertad. En la segunda gracia lo empieza a prosperar físicamente. Pero en la tercera gracia empieza a venir una unción de llamados. Y empieza Dios a llamar sacerdotes, levitas, cantores, profetas. Y empieza a regarse en el pueblo un mover. Esto es lo que el apóstol ha estado diciendo en Hechos capítulo 2. Empieza a venir una gloria. No hay tiempo aquí para chismear. Todo el mundo está, ¿qué estás haciendo tú? Yo estoy tejiendo lo que me llegó una unción de tejer. ¿Y para qué eso? Para exaltar a Cristo. ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo tengo un pedazo de madera, estoy tallando. ¿Y para qué eso? Para Cristo. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo no sé, yo agarré el metal ahora y voy a hacer un diseño para llevarlo a la casa de Dios. ¿Y para qué? Para Cristo. ¿Y tú qué estás haciendo? No, yo maté un animal porque no soy pobre y lo que hice fue matar un animal y tengo una alfombra para llevarla a la casa de Dios. Y vino una unción de creatividad. Y con todo esto, escúcheme bien, estamos hablando de un pueblo en el desierto. ¿Dónde aprendió esa gente a tocar música? ¿Dónde aprendió esa gente las enseñanzas de coser, de tejer? ¿Dónde aprendieron carpintería? ¿De dónde vino todo esto que se empezó a desatar? Vino una gracia. Voy a repetir otra vez. La gracia que habitó en el desierto. Esta es la gracia de Dios. Nunca te equivoques con este mensaje. La gente cree que la gracia es simple, es un poder de Dios. La gracia, la ley ciertamente por Moisés fue dada, dice Juan capítulo 1, pero dice la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Ahora mira cómo asocia, dice gracia y verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es una revelación que te lleva a saber el potencial que tienes. Si le preguntaban a esa gente, par de años atrás, ¿qué ustedes saben hacer? No, lo que sabemos hacer es lodo y ladrillo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Faraón dice. Hay gente que está oprimido, gente creativo, gente con dones y talentos, con habilidades. El diablo lo está matando.
Y Dios le ha puesto habilidades para crear cosas, para exaltar el nombre del Señor, para llevar el nombre de Jesús en alto. Mira qué poderoso mirar esto a la luz de la palabra. Esta es la gracia que sale en el desierto. Yo quiero orar y bendecirte con esta gracia de parte de Dios. Y voy a orar porque el Señor me ha dicho que el espíritu de Faraón está activo. He sentido que ese espíritu está en operación. ¿Sabes qué está haciendo ese espíritu? Cargándote con desinformación, con situaciones. ¿Sabe para qué? El espíritu de Faraón no quiere que le hagas fiesta a Dios. Te quiere turbar. Y yo voy a orar para reprender todo eso, para que regreses a la casa. Y voy a orar por una unción de creatividad. Nosotros vamos a vivir el último tiempo glorioso. Se equivocó el diablo, se equivocó Faraón y se equivocaron sus ejércitos. La iglesia va a salir en victoria de donde Dios la ha establecido. Va a venir esa unción de creatividad y está saliéndole a muchos ya. Esa gracia de Dios no te tiene que echar a perder, no tiene que ver que se trancan la puerta por ahí. No, hay una gracia, hay una gracia. Grábate esto, hay una gracia que habló por mí, hay una gracia que está proveyéndome la salida. Hay una gracia que está para habitar como en la zarza, aún en la debilidad, aún en aquello inservible mío. La gracia le va a dar utilidad. La gracia puede poner utilidad y ser de bendición. La gracia puede hacer que salga la creatividad escondida. Esa es la gracia de Dios. Todo don perfecto, toda gratitud procede de lo alto, del Padre de las luces. Así que voy a orar para que toda opresión que Faraón está marcando en tu vientre, en tu casa, en tu pensamiento, en tu mente, sea reprendida. Toda carga para que tú no le hagas fiesta a Dios, para que regreses amargado, para que regreses con una marca puesta, la voy a remover, porque Dios no pone en autoridad para esto. En el nombre de Jesús. Padre, tú me diste esta palabra y la estoy liberando para bendecir, con el único propósito de bendecir a tu amada. Padre, en el nombre de Jesús, mira toda carga opresiva, toda incertidumbre que Faraón está colocando. Así como en los días de Egipto, aun cuando Faraón tenía su reino destruido, aun cuando habían plagas sacudiendo su imperio, él estaba por debajo, haciéndole una opresión a Israel para que no saliera. Del mismo modo, Señor, tú me has enseñado que está esa operación ahora, y vengo a orar a reprender esta operación en el nombre de Jesús, a desarraigarla, a desautorizarla, Señor, sobre cada vida, sobre cada hermano, Señor, que pertenece a esta casa, a esta cobertura, y también a los que estén al alcance de mi voz, Señor, cuando se expongan a esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre, sea desarraigada toda operación, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tu pueblo reciba estas tres gracias. La primera gracia, que habitó en la zarza, que venga sobre tu cabeza en el nombre de Jesús, para que sepa que Él puede habitar en lo inservible, en lo vil y lo menospreciado. Y Dios, de ahí puede salir la buena nueva de libertad. Esa gracia es la que te habilita para saber que aunque tu problema existe, aunque existía el problema de Israel, aunque estaban siendo esclavos, detrás del monte había una gracia apuntando libertad. Ya hay una gracia destinada para ti en ese problema, en esa circunstancia. Número 2, está la gracia que al salir, es la gracia que te va a acompañar en la salida. Y Dios te va a abrir puertas donde no hay. No necesito, dice el Señor, el sistema para bendecirte. No necesito de la estabilidad económica de las naciones. Yo puedo poner gracia para prosperar toda tu casa, integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Y está la última gracia. La gracia que se da cuando pasas el proceso, cuando vas atravesando el desierto. Es una gracia que te enseña la creatividad. Es una gracia que te enseña la cobertura de Dios. Te enseña que te ha dado agua de la roca, te ha dado pan, te ha traído carne, te ha estado cubriendo y protegiendo en el transcurso de tu proceso. No has muerto porque eres fuerte o capaz, sino porque hay una gracia depositada, bendiciéndote, abriéndote camino. Te bendigo con esa gracia, pero sobre todo para que venga la creatividad, para que vengan ministerios, dones, gracias que Dios puso en ti, que están escondidas, que Faraón te tenía oprimido y no se podían mirar. En el nombre de Jesús te bendigo para que se desaten sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, recibe esta impartición. Sé bendecido en tu salida, en tu entrada. En el nombre de Jesús, le ordeno a Faraón que te suelte
para que vengas a traerle fiesta al Señor. Faraón dejaría a mi pueblo para que me haga fiesta. Ese es el decreto de Dios hace 3000 años y sigue vigente. Sigue vigente hasta el día de hoy. Vamos a hacerle fiesta al Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé bendecido. Amén y amén.